Este día domingo comenzamos con la tercera iglesia a la cual fue dirigido el mensaje de Apocalipsis, las iglesias representadas, que ya hemos definido que son 7 iglesias y que son una representatividad de la iglesia del Señor a través de la faz de la tierra. Ahora vamos a ver sobre la iglesia que estaba en la ciudad del pecado, y me refiero a la ciudad de Pérgamo. Allí era donde estaba esa iglesia que estaba en la ciudad del pecado. A la iglesia que estaba en Pérgamo se le ha llamado la iglesia fiel que era infiel, la iglesia que estaba en la sede del infierno y la iglesia que estaba en el traspatio del diablo. Hemos tratado de condensar los singulares peligros a los que estaba expuesta en este título precisamente que he manifestado, la iglesia que estaba en la ciudad del pecado. Vamos a leer en forma total el mensaje que se dirige a esta iglesia. Apocalipsis capítulo 2, versos 12 hasta el 17. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo: el que tiene la espada aguda de 2 filos dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes allí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré pronto a ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiero adelantarles que la parte que vamos a ver en esta lección de este día, en este mensaje de este día, va a centrarse a información histórica, va a centrarse a información acerca de la ciudad. Quizás debido a eso no va a haber lugar para hacer tantos comentarios, porque necesariamente tenemos que ubicarnos dentro de esa información histórica para poder comprender el mensaje que se dio a la iglesia en Pérgamo. En primer lugar, veamos una ciudad que tenía necesidad de Cristo. Ahí lo expresa en el verso 12. La carta a esta congregación fue introducida por las siguientes palabras: y escribe al ángel, por supuesto el mensajero, de la iglesia de Pérgamo. A esta ciudad se le conocía también como Pérgamos, Pergamón y Pergamos. En la versión del Rey Santiago se conoce como Pergamos. Así es originalmente pues el nombre que se dio en el idioma griego. Entonces, cuando estamos refiriéndonos a una ciudad que tenía necesidad de Cristo, se designa la ciudad, y vamos a hablar de la ciudad, vamos a hablar de
su ubicación geográfica porque es muy importante. Nos desplazamos ahora, por decirlo así, por la costa en dirección hacia el norte. Ustedes recuerdan que dimos comienzo en Éfeso, luego nos dirigimos a Esmirna. Ahora hemos viajado más o menos unos 90 kilómetros hacia el norte para llegar a Pérgamo. O sea, como quien dice, de aquí a la ciudad de Huachapán y quizás un poquito más. Hemos viajado pues hacia el norte para llegar a Pérgamo. Pérgamo era la capital de la provincia romana de Asia, era una ciudad muy importante. Hay que destacar esta situación de la importancia que tenía esta ciudad en aquel tiempo. A diferencia de Éfeso y de Esmirna, Pérgamo no se encuentra sobre el mar, no está, por decirlo así, tan cerca del mar, sino a unos 24 kilómetros tierra adentro, como quien dice, más o menos la distancia de la ciudad de Santa Tecla hacia el puerto de la Libertad, quizás un poquito más, pero no mucho más. Esa era la distancia en la cual se encontraba separada pues del mar. Pérgamo fue fundada sobre un monte y luego se esparció hacia la llanura que estaba al pie de este monte. Hoy día la ciudad se llama Bergama. Se llama Bergama y cubre la parte baja de la antigua ciudad, o sea, la ciudad moderna se llama Bergama, cubre la parte baja de la antigua ciudad. Entonces, nosotros tenemos que entender que allí en esa ciudad llamada Bergama, allí estaba la Acrópolis. ¿Qué era la Acrópolis? La Acrópolis es un nombre compuesto griego que significa ciudad doble. Ciudad doble. Entonces la Acrópolis es el sitio que se encontraba sobre el monte de la ciudad original. Luego, con un sitio arqueológico de esa ciudad de Bergama, que eso todavía se ven vestigios, se ven ruinas de ello, y al sur se ven las ruinas de un antiguo complejo médico. Al sur se ven las ruinas de un antiguo complejo médico que en unos momentos lo estoy mencionando porque es bien importante lo que voy a decir en relación a este complejo médico. No sabemos cuándo fue fundada la iglesia del Señor en Pérgamo. No hay como en el caso de la iglesia en Filipos, que sabemos que comienza cuando se da la conversión de la hermana Lidia, que era vendedora de púrpura, y que ahí pues tenemos el inicio. En el caso de la ciudad de Pérgamo, la iglesia no se sabe cuándo es exactamente el inicio, pero el asunto es, y la realidad es, que la iglesia existía en ese lugar. La iglesia fue establecida en ese lugar. Al igual que otras congregaciones que estaban en Asia, es probable que esta iglesia se fundara durante los 3 años que el apóstol Pablo estuvo allí en Éfeso. Miren lo que tenemos en el libro de los Hechos, en el capítulo 19 y el versículo 10. Dice: así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. O sea, esto nos hace ver pues cómo es que se diseminó el Evangelio de nuestro Señor y cómo es que se establecieron nuevas congregaciones. Lo que sí sabemos es que esta congregación enfrentaba problemas especiales, por lo que quedó documentado aquí en el libro de Apocalipsis. O sea, enfrentaba, se llamaba
el Señor a esta ciudad de Pérgamo, donde estaba el trono de Satanás y donde mora Satanás. Entonces, la ciudad tenía urgente necesidad de Cristo. Era una ciudad que tenía una urgente necesidad de Cristo. Y al igual, hermanos, que toda ciudad en relación al pecado tiene urgente necesidad de Cristo. Ustedes nada más váyanse al centro de la ciudad de Quesaltepeque y van a notar que Quesaltepeque es una ciudad que necesita mucho de Cristo Jesús. Esto se da en todas las ciudades, en nuestra nación como en el mundo entero. Bueno, se da una descripción de Cristo. Los cristianos de aquel amedrentado escenario, podemos decir, era un escenario verdaderamente amedrentado, necesitaban que se les tranquilizara con el poder del Señor. Y esto siempre ha sido así. La tranquilidad espiritual, la tranquilidad en cuanto a las tribulaciones, siempre vendrá con Cristo Jesús. Y así Jesús se describió él mismo. Noten lo que dice en la parte final del versículo 12. El que tiene la espada aguda de dos filos. En vista de que a la palabra de Dios se le refiere como a una espada, ya nosotros más de alguna vez hemos hecho referencia a Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, cuando se da esta descripción de la palabra, dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bueno, vemos que en vista de que a la palabra de Dios se les refiere como a una espada, y en vista de que la espada de esta visión provenía precisamente de la boca de Jesús, esto lo hemos establecido en Apocalipsis capítulo 1, verso 16, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos. Ahí lo dice en el verso 16 de este capítulo 2, por tanto arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, la mayoría de las personas estudiosas en cuanto a la palabra de Dios están de acuerdo en que ella es una referencia a la palabra de Dios. Pero hay que hacer una aclaración. Deberíamos entender que esta palabra no es el Evangelio por el contexto que aquí se está presentando. Por el contexto que aquí se está presentando, esta palabra no es el Evangelio, sino el juicio del Señor sobre sus enemigos. Eso es el contexto que aquí se está presentando. Cuando se está usando la palabra espada, es el juicio del Señor sobre sus enemigos. Hay un contexto que nos ayuda bastante al respecto de esto que estoy transmitiendo en Isaías capítulo 49 y el verso 2. Y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saeta bruñida, me guardó en su aljaba. Nótenlo bien. Y puso mi boca como espada aguda. Luego también, yéndonos otra vez al libro de Apocalipsis, ahora vamos a consultar el capítulo 19
en el verso 15 y el verso 21. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones. Noten, la espada no es el evangelio, sino que se refiere a juicio. Y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Verso 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Entonces, ustedes pueden ver que se está refiriendo la palabra espada precisamente a el juicio del Señor sobre sus enemigos. Sabemos bien que una espada puede usarse para propósitos constructivos o destructivos, eso es bien claro. Y lo mismo se puede decir de la palabra. Al igual que un escalpelo es un instrumento, como quien decir un cuchillo quirúrgico que tiene buenos usos. El escalpelo es el cuchillo o navaja quirúrgica que el cirujano ocupa para operar, para abrir la carne donde va a operar. Y por supuesto que si un cirujano está ejecutando una operación es porque ha sido enseñado, es porque ha sido entrenado. No usa el escalpelo en una forma sin tener un conocimiento y entrenamiento. Bueno, al igual que un escalpelo en las manos de un hábil cirujano, la espada de la palabra puede exponer el corazón con el fin de sanarlo. Ya nosotros sabemos de esta situación lo que empezamos viendo con el libro de los Hechos, cuando la palabra se comenzó a predicar. Allí en el verso 37 dice que al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les aplicó correctamente la Sagrada Escritura. Lo mismo sucede con lo que hemos leído de Hebreos capítulo 4, versículo 12. Y en otras situaciones puede ser empuñada como un instrumento con el cual Dios hace justicia. Ahí en el libro en el Evangelio de Juan, capítulo 12, en el verso 48, nos expresa esta condición de la palabra en forma clara. Dice: el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Entonces, este es el uso en el que Jesús estaba pensando en Apocalipsis capítulo 2, verso 16, cuando dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Entonces, hermanos, Jesús deseaba que los cristianos de Pérgamo supieran que el poder de Roma no era mayor que el suyo. Esto lo hemos venido destacando a través desde el inicio introductorio y desde las dos iglesias que ya hemos visto, lo hemos venido destacando muy enfáticamente. Que se entienda, pues, que Jesús hizo ver, pues, que los cristianos de Pérgamo supieran que el poder de Roma no era mayor que su propio poder, que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y en comparación con su invencible espada, las espadas de los romanos eran toscas armas de maderas fabricadas por niños, se puede decir. Por tanto, los cristianos no debían permitir que las armas de los romanos los amedrentaran. Las espadas de juicio del Señor, o la espada, perdón, de juicio del Señor,
he leído bastante aquí en este verso 16 del capítulo 2. Bueno, ahora hablemos ya lo que les he anunciado específicamente sobre la ciudad. Una ciudad que entronizaba a Satanás, hermanos. Una ciudad que representaba y daba culto a Satanás. Óigase bien, estoy diciendo una ciudad. Verso 13. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. El cuerpo de la carta a Pérgamo comienza con el elogio que Jesús hace de la congregación. Y esto dijimos que de las 7 iglesias, a 5 de ellas las elogia. Bueno, esta ciudad era donde el diablo se había entronizado. El diablo se había entronizado. Primero los tranquilizó diciéndoles que él estaba consciente de la formidable dificultad que enfrentaba. Yo conozco dónde moras. Me refiero a esta palabra moras. La palabra griega que se traduce por moras y mora, hermanos, plural y singular, de esta oración significa tener residencia permanente. Tener residencia permanente. Ese es el significado de moras o mora o morar, del verbo morar. Tener una residencia permanente. Y hermanos, eso le está diciendo: yo conozco donde moras, donde está el trono. Me refiero también a esta palabra trono, que más adelante lo voy a aclarar también. En otra versión se lee asiento, o sea, yo sé dónde está tu asiento. ¿Ven? Sin embargo, no es la palabra que usualmente se traduce por asiento. La palabra que se usa aquí más bien está en el texto. En el texto se encuentra la palabra tronos. La palabra trono significa asiento de autoridad. Eso es lo que significa la palabra trono. Asiento de autoridad. O sea, lo que está diciendo, bueno, si este está en un trono, este tiene un asiento de autoridad. Entonces, miren lo que dice: yo conozco donde moras. Ya sabemos, tener residencia permanente, donde está el trono, asiento de autoridad. ¿El trono de quién? El trono de Satanás. O sea, tenía su asiento de autoridad, dice, donde mora Satanás. En el libro de Apocalipsis se dan muchos contrastes, y uno de estos es el que se da entre el trono de Dios y el trono de Satanás. Ese es un contraste que se da entre el trono de Dios y el trono de Satanás. En los capítulos 4 y 5, cuando entremos a ver estos capítulos, veremos el trono de Dios en toda su gloria. Y antes de llegar a ello, leemos aquí en el capítulo 2 que Satanás tiene sus tronos. Satanás tiene sus tronos, o sea, sus centros de poder e influencia. Eso es lo que está diciendo. Satanás tiene sus centros de poder e influencia. Y hermanos, Pérgamo era uno de esos centros. Pérgamo era uno de esos centros. Se dedican páginas enteras a definir y defender lo que se cree que era el trono de Satanás. Sin embargo, hermanos,
la expresión por sí sola es suficiente para, por decirlo así, hermanos, helarle la sangre a uno en las venas. Esta ciudad, hermanos, era una ciudad donde los propósitos de Satanás habían acaparado el interés de sus habitantes. Era una ciudad donde los propósitos de Satanás habían acaparado el interés de sus habitantes. Yo cuando era un estudiante de Biblia en los Estados Unidos, a los 5 meses me mandaron con otros hermanos a ayudar en una campaña evangelística en San Francisco, California. Salimos en un carro, viajamos como por 30 horas. En ese recorrido pasamos por la ciudad de Las Vegas. Aquella ciudad, una ciudad llena de luces multicolores, atractiva a los ojos, como no tienen idea. Pero en aquella ciudad es centro de Satanás. Los casinos son el desarrollo de esa ciudad, el licor, la droga, las mujeres prostitutas también en la calle, prostitutas que tienen una apariencia de buen porte, ¿ven? Entonces, siempre he sentido una repulsa a nunca querer visitar esta ciudad en ese aspecto de la corrupción que allí hay. Por supuesto que viven miles de personas que necesitan del Evangelio de Cristo Jesús, y sí, esa sí es una razón para poder visitar esa ciudad. Y dicho sea de paso, existe la Iglesia de Cristo en esa ciudad. El hermano Daniel, creo que de apellido Santos, predica en esa ciudad, gracias a Dios. Pero esta es la situación que les ilustro, hermanos. Era una ciudad donde los propósitos de Satanás habían acaparado el interés de sus habitantes. No es necesario identificar algún objeto concreto como el trono de Satanás para entender el mensaje de Jesús. O sea, no es necesario que nos imaginemos una pomposa silla con adornos elegantes. No nos imaginemos esto, hermanos, para entender el mensaje de Jesús. Pero sí, hermanos, ayudaría el hacer un repaso de los obstáculos que los cristianos tenían delante de sí en Pérgamo. Y vamos a ver especialmente 4 aspectos, si el tiempo nos lo permite, 4 aspectos importantes que se refieren a los obstáculos que tenían los cristianos ahí en la ciudad de Pérgamo. El primero es, vamos a verlo, hermanos, de que Satanás se había entronizado políticamente. Empecemos por la política, que no es la excepción para nuestra nación y las naciones del mundo. Satanás se había entronizado políticamente. Pérgamo tenía fuertes lazos que la unían a Roma. Era la primera ciudad de la provincia a la que se le había dado el derecho de construir un templo imperial. La primera ciudad, hermanos, que se le había dado el derecho de construir un templo imperial. Hoy día, si uno se sitúa sobre la llanura que mira hacia la Acrópolis, que les mencionaba anteriormente, notará que las características más sobresalientes en la construcción del edificio de mármol blanco que se le dedicó al emperador Trajano. Imagínense, se le dedicó esta construcción al emperador Trajano. Pérgamo se enorgullecía de ser conocida como la Triple Neoporus.
¿Qué es lo que quiero decir, hermanos, con el 19 y el versículo 35? Miren lo que se expresa acá. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venidera de Júpiter? Bueno, esta declaración, hermanos, era extensiva a la ciudad de Pérgamo, porque se rendía un culto especial a los dioses paganos, porque se rendía un culto y una sujeción extrema a lo que era el imperio de Roma. Entonces triple, conocida como la triple Neocorus, un título por el que se indicaba que se le había concedido el privilegio de construir 3 templos que honraban al emperador. Imagínense, 3 templos que honraban a emperadores. Si no se quería ir a uno, se podía ir a un segundo o se podía ir a un tercero. Pérgamo era el baluarte de Roma en Oriente, hermanos. O sea, era la cuna donde al ir al Oriente, Roma tenía poder, tenía auge, tenía aceptación, los tenía pues de la mano. Era el centro del gobierno provincial romano en Asia y tenía a su cargo la responsabilidad de hacer que se cumpliera el culto al emperador. Tenía que cumplirse ahí el culto al emperador. Era una responsabilidad que se daba. El orgullo cívico era suficiente para hacer que todo ciudadano se sintiera constantemente obligado a reconocer el señorío del emperador. Bueno, en la mayoría de las ciudades, los ciudadanos tenían que hacer votos de lealtad al emperador solo una vez al año, en la mayoría de las ciudades que estaban sujetas a Roma. Pero en Pérgamo, en cambio, se apremiaba continuamente a hacer tales votos. O sea, en la carta a la iglesia que estaba en Esmirna se sugiere, cuando vimos esto, que la persecución en esta ciudad fue iniciada por los judíos. Pero en Pérgamo fueron oficiales romanos los que promulgaron la amenaza de persecución. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver claramente con este primer punto que Satanás se había entronizado políticamente. Pero en segundo lugar, Satanás se había entronizado religiosamente. ¿Por qué decimos que Satanás se había entronizado religiosamente? Además de los templos dedicados a los emperadores, en Pérgamo habían otras estructuras religiosas llenando la ciudad. Por ejemplo, se habla de un templo de la zona de Pérgamo que estaba dedicado a Demeter, la diosa de la agricultura. Demeter era la diosa de la agricultura. Y cerca de las ruinas de este templo, los arqueólogos encontraron un altar dedicado a un dios no conocido. Ahí encontraron ese altar dedicado a un dios no conocido, una inscripción parecida a la que se encuentra en Hechos capítulo 17 y el versículo 23. No se está refiriendo esa descripción a lo que dice Hechos capítulo 17, verso 23, pero ahí también se encontró esta inscripción. Dice en Hechos 17, el verso 23, dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle,
es a quien yo anuncio. Por supuesto que el apóstol Pablo usó esta declaración en una forma sabia para predicarles a Cristo Jesús. Entonces, hermanos, vemos nosotros que Satanás ahí se había entronizado religiosamente. Una característica de la Acrópolis era el altar de Zeus, el cual muchos consideran una de las 7 maravillas del mundo antiguo. El altar de Zeus era considerado como una 7 maravillas del mundo antiguo. Los griegos y los romanos creían que Zeus, hermanos, es el equivalente de Júpiter para la mitología romana. ¿Ven? Entonces los griegos y los romanos creían que Zeus o Júpiter era el padre de los dioses, y después de una gran victoria militar, el rey de Pérgamo encargó la construcción de un gigantesco altar, hermano. Pero quiero que le pongan cuidado a las medidas que le voy a mencionar. Un gigantesco altar para mostrar su agradecimiento a Zeus, hermanos. La estructura terminada llegó a tener unos 36 metros de largo. O sea, véalo desde el punto de vista de lo plano, 36 metros de largo. Estamos hablando el doble o casi, sí, más o menos, el doble de lo que es este edificio hasta la parte final. Luego tenía 34 metros de ancho. Fíjense bien, 34 metros de ancho. Imagínense usted desde aquella pared hasta 36 metros de ancho y 6 metros de alto, el doble casi de esta edificación que tenemos acá. Hoy día se dice que los únicos restos que quedan de la Acrópolis son sus cimientos. El altar en sí fue construido en el Museo de Pérgamo, que se encuentra en Berlín. O sea, ahí hay una, por decirlo así, como una réplica. Hay un gran árbol en medio del cimiento, el cual puede verse desde la llanura. Su presencia ayuda a los visitantes a formarse pues una idea de la visibilidad del altar durante el siglo I. O sea que dicen que podía verse desde varios kilómetros de distancia. Podía verse desde varios kilómetros de distancia. A los lados tenía un friso en el que se representaba el triunfo de los dioses griegos sobre sus enemigos. A este mural tallado se le consideraba una obra maestra artística, y no es para menos. Si las obras de arte, hablando desde el punto de vista del arte humano, de lo que el hombre puede hacer, pues tienen su admiración. ¿Ves? Nada más la vez pasada les hablé a ustedes de ir ahí a Managua, que han hecho una avenida dedicada al expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, y han puesto 40 o más árboles gigantescos con luces amarillas, hermanos. Aquello es digno de admirar desde el punto de vista de la arquitectura humana. ¿Ven? El hombre puede hacer muchas cosas. Hay monumentos que todavía prevalecen desde hace 200 o más años hasta ahora en día, que son admirables. Bueno, otro notorio ejemplo de adoración pagana puede observarse en el centro de la ciudad de Bergama, que es lo que es la ciudad actual, que fue Pérgamo, donde se han preservado los restos de un templo erigido a los dioses egipcios. Y en esta estructura pueden observarse imponentes muros que se elevan a una altura de más de 18 metros. Un muro de 18 metros es grande, hermano, es grande.
¿Ve? Cuando usted ve un muro de esta magnitud, pues usted ve algo que es verdadera, un complejo médico al sur de la ciudad. Y esto es interesante, lo que les hablé a ustedes al principio. ¿Por qué digo que la idolatría más estrechamente relacionada con Satanás era un complejo médico al sur de la ciudad de Satanás? Bueno, tanto los enfermos de lejos así como los de cerca venían a este famoso complejo médico con la esperanza de ser sanados. El renombrado médico Galeno, de allí es donde viene que a los médicos se le llaman galenos, es un galeno. El renombrado médico Galeno, que existió del año 130 al 200 después de Cristo, 70 años, llevó a cabo su práctica ahí, en ese lugar. Galeno es superado únicamente por Hipócrates, quien vivió del año 460 al 377 a.C. O sea, Galeno viene después de Hipócrates, a quien se le conoce como el padre de la medicina. A Hipócrates se le conoce como el padre de la medicina. Luego, a Galeno se le conoce más que todo por su obra en el campo de la anatomía humana. Durante 13 siglos, sus libros fueron considerados la autoridad en el tema de la anatomía humana. Bueno, el tratamiento consistía en una mezcla de misticismo pagano. Los eruditos que describen el tratamiento recibido incluyen frases como curación por fe y también autosugestión, en vista de que muchas enfermedades, hermanos, son enfermedades psicosomáticas, o sea, trastornos que manifiestan muchos síntomas físicos, pero que tienen su origen en la mente o en las emociones. Entonces, este centro, óigase bien, no dejaba de producir cierta cantidad de curaciones. En escritos antiguos pueden hallarse muchos testimonios que dan fe de la eficacia de los tratamientos recibidos. Un equivalente moderno serían los llamados curadores de fe, que pregonan sus curaciones y sus testimonios. Entonces, el tratamiento, como decía, consistía en una mezcla de misticismo pagano, que es lo que les estoy haciendo mención, y una mezcla también de medicina primitiva. Una mezcla de medicina primitiva. Algunos tratamientos eran verdaderamente beneficiosos: dieta, ejercicio, descanso y baños calientes y fríos. ¿Ven? Entonces, hermanos, fíjense bien que les estoy diciendo todo esto porque esto todo tiene que ver con la ciudad de Pérgamo. Yo espero que no estén en una cierta forma aburridos de lo que estén escuchando, porque es importante que lo escuchen para que después entendamos las aplicaciones que se dan en relación a lo que el Espíritu Santo designó describir a esta iglesia. A las instalaciones, hermanos, se accedía por una larga avenida llamada el Camino Sagrado. Desde que iban ahí, ya iban con la superstición de que iban en un camino sagrado. ¿Ven? Entonces, los que procuraban ser sanados caminaban sobre este camino, pues descalzos, creyendo que dejaban la muerte atrás. Así creían ellos, creyendo que dejaban la muerte atrás. A la entrada hay un altar consagrado a Esculapios. Esculapios, hermanos, esta es la forma como se escribe el nombre en el idioma latín. El nombre griego es Asclepias. Al centro médico
se le llamaba Asclepium, ¿ven? Y claro, el nombre en español, para que no nos redemos nuestra cabeza, es precisamente Esculapium. Entonces, Esculapius, el dios romano y griego de la sanidad, destaca en este altar el emblema de este dios. Había una serpiente entrelazada. La serpiente era el símbolo pagano de la salud, porque como es conocido, ella puede mudar su piel y volver a lucir joven. Entonces, la imagen de una o dos serpientes entrelazadas en un báculo, o sea, en un bastón, sigue siendo un símbolo de la profesión médica en muchos lugares. Entonces destaca este altar el emblema de este dios, la serpiente precisamente entrelazada, un símbolo que la mayoría de los judíos y de los cristianos asociaban con el diablo. Y usted lo puede ver, no lo vamos a leer por ser una lectura un tanto larga, en Génesis capítulo 3, los versos 1 al 24, donde se destaca la función de la serpiente. Sí vamos a hacer referencia en Apocalipsis capítulo 12 y el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. También vamos a leer más adelante capítulo 20, verso 2. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Voy a quedarme acá, hermanos, por razones del tiempo. Vamos a dejar los otros aspectos, cómo es que Satanás se había entronizado culturalmente ahí en Pérgamo y cómo es que Satanás también se había entronizado moralmente. Esto es, hermanos, muy importante que lo entendamos para que nosotros tengamos la base de lo que el Espíritu Santo nos dejó en relación a la ciudad de Pérgamo. Continuamos en la próxima clase con la ayuda de nuestro Señor.